hay información acerca del currículum de nuestro panelista. Pero bueno, además de eso, seguramente ustedes van a observar que dentro de eso siempre, generalmente al folleto de mano, va acompañado por una obra de arte, por una ilustración que tiene que ver con la charla de café. En este caso, nosotros no queríamos perder la oportunidad y lo que ustedes están viendo aquí, bueno, ya lo dicen, Patria Mía en Monte London, en Islas Malvinas, en septiembre del 2013. De paso también hacemos público, porque tenemos uno de los héroes de Malvinas acá, Walter Goñi. En esta fotografía se lo ve encapuchado, casi irreconocible. Nosotros lo que queríamos era comentarles simplemente, tenemos el tramo de Patria Mía. Patria Mía, por supuesto, volvemos a comentar, son 200 metros de tela de bandera argentina con más de 6.000 mensajes a favor de la patria. Recorrimos más de 47.000 kilómetros por todo el país, conocemos el país de punta a punta, podemos decir que el país está de pie. Y que además, la verdad, encontramos un espacio en donde hemos logrado que algo tan abstracto como el amor a la patria se convierta en algo absolutamente concreto, ya que se puede leer y se puede comprobar qué es lo que piensa otro argentino e inclusive muchos extranjeros acerca de nuestra patria. La verdad que es emocionante y para nosotros ha sido una gran felicidad crear esta obra, que es una instalación artística itinerante, que es también la primera obra que le enchufamos a los ingleses en Malvinas. Es la verdad fantástico. Ese término un poco académico. Sí, poco académico, pero muy ya después en algún momento, Walter, vamos a generar también seguramente una charla el año que viene donde pueda hacer el relato de lo que sucedió en Malvinas con la bandera y con las cosas que han hecho. En Monte London es el lugar donde hay dos combatientes que fueron muertos, que murieron en ese lugar, y de aquí del Partido de la Costa. Entonces para nosotros es un homenaje muy grande. Nosotros lo único que agregamos a la acción, y que agradecemos profundamente también a Walter que participó en esto, fue que una tira de la bandera la cortamos de 15 centímetros con un mensaje de María del Cano y mía como autores de la obra, y la dejamos en Malvinas porque consideramos que nosotros hacíamos pie con esta obra en Malvinas y que la tierra, el viento, la intemperie en Malvinas se apropiara de la obra, y de esa forma nosotros también éramos parte de esa nuestra tierra. Nosotros lo que mostramos es el pedazo que se llevó de la bandera, es un parcial, la bandera 200 metros, de 15 metros, que estuvo en Malvinas. Esto es lo que ven en la foto ustedes. Esto flameó en Islas Malvinas, Monte. Así que bueno, simplemente esto fue una iniciativa de Juan Pablo de Jesús, intendente de la Costa, y el grupo de veteranos, que junto con Walter fueron 14 personas de la costa, 9 combatientes, tengo entendido, y familiares y conocidos. Así que bueno, esto nos parecía que también, como 30 años de democracia, también era el marco para darle a esta charla, así que muy bien. Dos allá fondo. Honestamente me tomaron por sorpresa, no vale hacer trampa. Bueno, muchas gracias y por favor todo el espacio para nuestro invitado, pero desde ya muchas gracias. No hay verdades únicas ni luchas finales, pero aún es posible orientarnos mediante las verdades posibles contra las no verdades evidentes y luchar contra ellas. Se puede ver parte de la realidad y no reconocerla, pero es imposible contemplar el mal y no reconocerlo. Así que mi idea es hablar desde allí, desde un punto de vista, pero tratando de reconocer, aunque no reconozca otras verdades, dónde está lo que nos hace daño. Y lo que le pasó a nuestra democracia se refleja, entre otras cosas, en lo que fue el sistema de medios en la Argentina. Yo decía que la dictadura fue la más sangrienta que hemos tenido, y hemos tenido otras. Y desde 1930, nuestra historia es muy particular, porque
En 1853 recién logramos la primera constitución. En 1862 es algo así como el triunfo de Buenos Aires sobre el interior, y eso va a moldear el país de los siguientes 100 años prácticamente, con la muerte de los caudillos, de los regionalismos. Orientaciones, incluyendo lo que rigió hasta octubre del 2009, estaban basados en el control del Estado de los contenidos de la radio y la televisión, que era una manera de controlar o influir sobre la sociedad. La comunicación no era un derecho. Cuando se produce el triunfo de Alfonsín en 1983, es decir, cuando recuperamos la democracia, y ahí vengo un poco a la política, yo creo que la democracia tiene dos grandes momentos, y lo digo desde mi punto de vista, vuelvo a aclarar, dos grandes momentos. Uno es octubre de 1983, el triunfo de Alfonsín. Se produce una ruptura con el viejo orden democrático argentino. ¿Por qué digo esto? Porque entre 1930 y 1983 nosotros tuvimos más gobiernos militares que gobiernos civiles. Solamente tuvimos un periodo constitucional sin proscripciones, que fue 46-55, dos periodos constitucionales con proscripciones, Frondizi e Ilia, que duraron 4 y 3 años, es decir, 9 más 7, 16 años de democracia o democracia restringida en 53 años de vida política. Es decir, tuvimos más gobiernos militares y gobiernos fraudulentos que gobiernos civiles. Por varios motivos. Primero, porque veníamos de una dictadura que todavía en ese momento no se conocía la magnitud de la tragedia. Digo, se conocía que había habido campos clandestinos de detención, pero cuáles, cuántos, dónde, no se sabía. No se sabía en ese momento que había robos de bebés. Digo, en 1983, el 10 de diciembre de 1983, no se conocía el robo de bebés y menos la sistematicidad del robo. Tampoco se conocía la sistematicidad de la represión. Y veníamos de una guerra absurda, casi una guerra con Chile en el 78, y una guerra absurda donde una dictadura de asesinos mandó matar, primero se había llevado puesta a una generación de militantes y después no le importó mandar matar a conscriptos a las Malvinas con el único objetivo de quedarse en el gobierno. Entonces, nosotros veníamos de la violencia política de los 60, de los 70, producto de la violencia estatal fundamentalmente, veníamos de una dictadura de terror, veníamos de una guerra, y Alfonsín recitaba el preámbulo de la Constitución. Y evidentemente la sociedad necesitaba cambiar. Y él supo interpretar la necesidad de cambio de la sociedad en un momento determinado. Y algunos no lo supieron comprender, incluso dentro del radicalismo, porque no es que el pueblo se volvió radical, porque Alfonsín sacó el 51% de los votos, casi el 52%, y 39% el peronismo. Pero si uno mira las elecciones del 73, sin 1,5 millones de votos peronistas, Alfonsín no podía ganar. Es decir, la gente votó lo que en ese momento le pareció que sintetizaba sus anhelos. Y produjo una gran democracia, que Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa. No lo decía porque estaba equivocado, lo decía porque a pesar de la crisis del modelo político argentino, de 1916 a 1983, en todos los gobiernos democráticos, la economía había crecido y a la gente le había ido mejor. Y sistemáticamente, en todos los gobiernos dictatoriales, a la gente le había ido peor y a la economía le había ido peor. Entonces, él creía que solo con la recuperación de la democracia alcanzaba para que la democracia te diera de comer, te educara y te diera salud. Cuando él asume en 1983, primero, es la única democracia no pactada con los militares en América Latina. Todas las demás fueron salidas pactadas. La de Brasil, la de Uruguay, bueno, Paraguay fue un golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Rodríguez, el yerno de Stroessner, lo destituye siendo militar y después llama a elecciones y gana el mismo. Cuento lo que pasó. ¿El caso de Chile?
Y el caso de Chile es pactada con Pinochet en la década del 90, después que él pierde la reforma de la Constitución del 88, y de hecho queda como senador vitalicio. Es decir, el único país de América Latina, del mundo debe ser uno de los pocos, la Revolución Griega quizá, el único país de América Latina que jugó a la dictadura es la Argentina. Todos los demás negociaron la salida. El mundo y qué pasaba con los medios, que me parece interesante destacar. Yo digo que a Alfonsín le pasaron dos cosas. Es la primera democracia que se instala en América Latina, rodeado de dictaduras. No recuerdo si fue en el 85 o en el 86. La salida de Brasil fue en el 85. Fue una salida negociada que los militares hacen que el Congreso, sin elección popular previa, nombre el presidente a Tancredo Neves, que muere antes de asumir, sospechosamente, y asume José Sarney, que era, digamos, el liberal de la fórmula, y que termina siendo realmente un gran visionario de la política latinoamericana, porque es el que acuerda con Alfonsín terminar con los conflictos entre Argentina y Brasil. Digo, las Fuerzas Armadas Argentinas, con la hipótesis de la guerra con los países vecinos, le hace Brasil y Chile, habían armado esta doctrina de la seguridad nacional. Y la empieza a desarmar Alfonsín con el Tratado de Paz con Chile, por el Beagle, y los acuerdos con Sarney sobre la proliferación pacífica del desarrollo nuclear. Es decir, empezamos a ser amigos en lugar de estar armando ejércitos para ver si alguna vez nos íbamos a la guerra. ¿Qué le sucede a Alfonsín? No solo está rodeado de dictaduras, sino que el modelo capitalista tiene un quiebre en la década del 70, a mediados de la década del 70. Y está muy relacionado esto con los medios de comunicación y ahora voy a explicar por qué. El modelo de producción y de acumulación del capitalismo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, estaba absolutamente relacionado al mundo bipolar, no un mundo maníaco depresivo, un mundo Estados Unidos, y viste, caíste tarde. El mundo bipolar, dos polos, Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa partida al medio, y como las democracias parlamentarias de la entreguerra habían fallado y habían significado la aparición del fascismo y del nazismo, franquismo y salazarismo y todos los sismos que uno quiera poner, para que la población no se pasara a la competencia, que en este caso era el modelo del socialismo real, la democracia, estoy hablando de 1945, le tenía que dar una respuesta a la sociedad. Y se crea el estado de bienestar. A gran velocidad, para que genere más plata, tengo que conectar a la bolsa de Tokio, con la bolsa de Shanghái, con la bolsa de Nueva York, con la bolsa de Londres. Se crea un sistema de interconexión que permite hacer negocios. La tercera es el desarrollo de la tecnología satelital. Yo desde mi casa, con una computadora, puedo estar sin salir de mi casa, haciendo negocios, y me conecto con la bolsa de Londres, con la bolsa de acá. Puedo ganar plata, puedo hacer quebrar una empresa y no me moví de mi casa. El problema es que el modelo financiero no genera empleo porque no genera bienes y ni siquiera necesita generar servicios. Es decir, la plata se puede hacer sin producir nada. Esto generaba millones de desocupados. Ahora, ¿cómo hacer? Porque América Latina ya había decidido no volver a los golpes de Estado. ¿Cómo hacer para imponer un modelo que iba a terminar como terminó? Porque si nadie labura, la gente está en su país y en algún momento va a volar por el aire, cosa que acá pasó en el 2001. ¿Cómo hacer para imponerlo? Gramsci lo llamaba el consenso hegemónico. Cuando una minoría convence a la mayoría para que aplique sus ideas y lo hace a través del consenso. Prohibido comprar o vender licencias. Entonces reformó ese artículo y permitió comprar y vender licencias. Luego lo reformó otra vez más y permitió comprar y vender licencias sin avisarle a la autoridad de aplicación, y después le tenía que avisar 6 meses más tarde
de que lo había comprado. Detalle no menor, porque una vez comprado, después hacérselo vender. Miren lo que nos está pasando con el Grupo Clarín. Tercer reforma. Los canales de televisión se quejaban porque como el máximo de publicidad por hora es 12 minutos, en el prime time, en el momento de mayor audiencia, necesitaban poner más minutos de publicidad. Entonces reformó la ley poniéndolo en bloques de 3 horas. Es decir, 12 minutos por hora, pero dividido en bloques de 3 horas. Entonces, a las 7 de la tarde te pongo 22 minutos de publicidad y a las 9 de la noche te pongo, o al revés, te pongo 22 minutos, pero digo, el máximo de 12 ahora se va a dividir por bloques y concentra el negocio. Y en un momento determinado, el más escandaloso de todas las reformas es en el año 99. En el año 99, cuando él quería la RG, el grupo Moneta, junto con el banco Citicorp o Citibank, deciden comprar una cadena de canales, que era Telefe. Primero los extorsionan, les sacan un decreto llamando a licitación de canales en cada uno de los lugares donde Telefe tenía un canal, porque no querían vender. El decreto duró 24 horas, el único decreto que a las 24 horas se derogó, cuando los dos le dijeron, vamos a vender. Eso me hacía acordar al Padrino, una oferta que no va a poder rechazar. Queremos comprar, no te compro. Ah, bueno, mira, te voy a poner una competencia al lado. Y entonces lo que vale 10 va a valer 2. Bueno, te vendo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Sencillo. Tenía los derechos del fútbol, que de hecho los tenía hasta el 2014, cedidos por la AFA. Iba a un pueblo, había 2 cables. Entonces le decía a uno, le compro el cable. No, no se lo vendo. Iba al otro y le decía, le vendo los derechos del fútbol. En exclusiva, se los vendía. El cable, que no tenía los derechos del fútbol, perdía sus abonados. Entonces venía Clarín y decía, le compro el cable. Bueno, se lo vendo. Entonces le quitaba los derechos del fútbol al que se lo había vendido. Y lo daba él. Entonces el otro se ofendía y decía, te lo compro. Por eso ha acumulado más de una licencia en un pueblo. ¿Por qué? O en una localidad o en una provincia. Porque fue comprando de una manera brutal los cables. Al gobierno siguiente privatizar todo. Un gobierno que pensaba hacer todo lo contrario, bueno, duró lo que duró y luchó lo que pudo luchar. En el medio, además, las cuestiones locales. Levantamientos cara pintada, paros generales. Ayer, no sé en qué radio estaba escuchando algo que me resultó muy interesante, recordando los 30 años de democracia, decían lo que se pelearon Alfonsín y Ubaldini. Sí, 14 paros generales. 14 paros generales. Y después vino Menem y borró a los dos de un plumazo, al Ubaldini desapareció de la escena política. Es decir, después se impuso un modelo, fue tal la pelea teóricamente entre dos que más o menos querían lo mismo, pero que se estaban peleando por la distribución de una riqueza escasa, que después se agotaron y dejaron el campo fértil para lo que vino después. En el año de consumo interno, generar empleo, reindustrializar, expandir la economía para volver a generar consumo, para volver a generar demanda, para volver a generar dinero, alimentar una economía, la economía liberal ortodoxa clásica, dice ajustemos, dejo gente en la calle y entonces la economía va a mejorar. Y resulta que el tipo está en la calle desocupado, no consume y entonces se fabrica menos y como se fabrica menos hay que volver a despedir más gente y entonces el ajuste implica cada vez más gente en la calle. Y lo otro implica cada vez más gente en el mercado laboral. Después vienen las crisis cuando se agota el crecimiento, porque es lo que a veces ocurre. Pero una cosa es tener una crisis de crecimiento y otra cosa es tener una crisis con 54% de la gente debajo de la línea de pobreza. Porque la ruptura de Alfonsín y la ruptura de Kirchner se completa con este moño institucional que acaba de poner la Corte. No importa el poder económico que tengas, si la ley es constitucional, se le aplica a todos. Me parece que esto es realmente un gran triunfo para la democracia, para el gobierno que viene, y el que viene, y el que viene, porque un grupo económico, o algunos grupos económicos, que se creen tan poderosos que exigen estar por afuera de la ley,
o mejor dicho, hacer la ley, que fue lo que ocurrió durante los 90, con la reforma de la ley de medios en los 90 en favor de los grupos. Todas las reformas fueron, propuestas por ellos y en favor de ellos. Nunca el Congreso votó una cosa diferente. Entonces uno dice, bueno, la política se había animado a romper, ahora la justicia convalidó esa ruptura porque la ley era constitucional. Entonces la ley primero tiene una implicancia institucional, yo creo, importantísima para el futuro de la democracia. Segundo, el fallo es un gran fallo, está fundado en derecho y no solo dice que la ley esta no afecta a la libertad de expresión, sino que avanza mucho más. Dice que la libertad de expresión no pertenece a un diario o a un periodista, sino que pertenece a la sociedad. Y es el derecho a dar, buscar y recibir información, como dice el Pacto de San José de Costa Rica. Y aclara, si algún grupo concentra el 60% de los medios, que es el caso del Grupo Clarín, impide la libre circulación de ideas y de noticias. Entonces, la existencia de leyes antimonopólicas, es decir, que pongan límite a la cantidad, y esa era tu pregunta, es lo que va a permitir la libre circulación de ideas. Por eso dicen que no hay derechos adquiridos. Primero porque no hay derecho de propiedad, es un derecho de uso. Y en la jerarquía de los derechos, la libertad de expresión está por encima del uso de una licencia. Entonces, pensada, creo, en un tiempo en que Internet no existía. Y hay un detalle muy importante sobre Internet, que es que no está tan severamente limitado en tema de canales. O sea, podés ofrecer una programación muy variada. Programación, es una forma de decir, obviamente. Pero lo que quiero decir es, hoy cualquiera que tenga una computadora y una conexión a Internet, y obviamente el conocimiento técnico para hacerlo, puede montar su propio servidor y ofrecer contenidos a cualquiera que lo solicite. La ley de medios está pensada sobre un canal que tiene, un medio, que está limitado en su capacidad de transmitir información. Entonces es razonable hablar de el 25% del medio, o no podés tener más del 60% del medio, o algo por el estilo. En Internet no funciona tan así. no, es cierto. Fue el argumento que usó en defensa del Grupo Clarín Eliseo Verón, semiólogo. Decía, la regulación es vieja, no sirve regular, están acallando voces, todo pasa por Internet. Es cierto y no es cierto al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Primero, todavía no todo pasa por Internet, es decir, un video puede tener 6 millones de visitas y otro una, porque son millones de cosas que están colgadas ahí, en la nube, ¿sí? Y todavía el consumo de información se da masivamente a través de estos medios. Después tenés otro problema. El ente regulador de radio, televisión y telefonía es un ente de las Naciones Unidas, de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Es decir, los estados participan de la discusión como estado de la radio y la televisión y de los teléfonos. El ente que regula Internet es un ente privado, donde participan las grandes empresas, lo crearon las empresas, antes que los estados pudieran crearlo. Los estados empezaron a participar de esta organización de la información como oyentes, pero no votan. Y entonces, pasan cosas como las que están pasando, que es que este te espía, que el otro te espía, porque no hay regulaciones de Estado, no hay reglas de juego. Y las pocas reglas de juego que hay tienen que ver con la pedofilia y con algo de pornografía, sí, todo relacionado a pornografía infantil, donde hay un acuerdo entre los 5 grandes operadores que te lo bajan o lo denuncian. Todo lo demás, entonces, no hay un solo país en el mundo, que es Estados Unidos, que ha regulado Internet y de manera dificultosa. Entonces, la ley sí, no incluye todas las tecnologías, pero ninguna de las otras 200 naciones del mundo lo está regulando. Entonces, yo creo que nosotros estamos tan atrasados en la regulación de radio y televisión que primero había que poner un límite a eso, porque estaba muy
concentrado el mercado para después, cuando efectivamente, y tampoco está tan claro hacia dónde van a ir las tecnologías. Yo me sorprendí, tuvimos la posibilidad de viajar a Japón en el 2010, porque yo había participado de la definición de la norma de la televisión digital, entonces me querían enseñar, y fui a la NHK, que es la televisión pública japonesa. A pesar de Japón ser el segundo o tercera economía del mundo capitalista, las investigaciones en televisión las hace el sistema público y después se lo da al sector privado. Es decir, no la hace la Sony, la hace el gobierno japonés a través de la televisión pública japonesa, y yo pensé que iban a relacionar Internet y televisión. Y sin embargo estaban desarrollando para, no me acuerdo, el 2020, 2030, 2000, Super HD, es decir, algo superior al HD. Y además televisión en 3 dimensiones. 3D sin anteojos. ¿Qué? 3D sin anteojos, exacto. Porque no era 3 dimensiones, sino que además era 3 dimensiones, pero sin el anteojo. El primer efecto que produjo a todos los que testearon es que se le rasgaron los ojos. Un chiste. Bueno, ¿y qué es lo que me sorprendió? Que estaban trabajando sobre la televisión en el aparato que hoy tenemos. Y yo pensé que iban a estar trabajando en cómo relacionarlo con Internet. Sí hicieron un desarrollo fantástico en el teléfono. Pero lo mismo, pero en otra pantalla. Es decir, ellos transmiten a través de la televisión digital lo que ves en la pantalla del celular. No lo transmiten a través del teléfono, sino a través de una antenita que tiene el teléfono que capta la televisión como si fuera en tu casa, pero en el celular. Es decir, lo que me llamó la atención, que un país que nos lleva 15 años de investigación, siguen profundizando lo mismo como si no hubiera ningún otro cambio. Entonces, no es tan claro, si bien la ley parece vieja, no es tan claro hacia dónde va a ir esto. Porque los tipos que se suponen que deberían estar investigando otra cosa, lo único que hacen es perfeccionar un poco más lo mismo que tienen. Bueno, que tiene que no es lo mismo emitir una sola vez que emitir 6 millones de veces distintas cosas para el mismo servicio. Claro. Si la misma persona que tiene que atender atiende 6 millones de cosas distintas, cuando la otra es una misma señal que solo emite. Solo No emite, exactamente. y recibe, Entonces, no. esto no significa que, a ver, están pensando, fíjate vos con lo que pasó con las discográficas. Yo soy todavía de los que compran el CD. Imagino que vos no. Lo bajan de internet. ¿Cómo hacen las discográficas para subsistir si lo bajas? Bueno, inventaron el tema en el celular que te ponen, por unos pesitos poquitos, te ponen, ¿cómo se llama? El ringtone, ¿cómo es? ¿Sí? No estoy del todo seguro que sean las discográficas esa idea. ¿Qué? No estoy del todo seguro que sean Sí, las discográficas. fue de ellas, en acuerdo con las telefónicas. Si no fue de las discográficas, fue de las telefónicas, pero fue para preservar el derecho de autor. Es decir, la plata hoy la están ganando vendiéndote Luis Miguel y qué sé yo, te suena, te gusta, toca acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera tienen que preservar el material que tienen si circula gratis. Y también hay toda la discusión en el mundo que no está saldada, si lo que circula gratis debe ser gratis o no. Digo, hay toda una cosa que todavía no hay resultado final. Es decir, no sabemos quién va a ganar la discusión. Digo, ¿qué pasa con Google, que tiene 12 millones de libros escaneados, que algunos los cobra porque paga derecho de autor y otros son gratis? Te cobra todos, los gratis y los no gratis. Entonces digo, Google, que había escaneado 12 millones de libros, tuvo un juicio en Estados Unidos y los dueños de los derechos de autor, que a diferencia de la Argentina, que son los autores, allá son, porque es el copyright, son las editoras, ganaron el juicio y le prohíben a Google venderte lo que todavía tiene derecho de copyright.
Solo te pueden vender, qué sé yo, el Quijote, porque ya vencieron los 70 años. Digo, todavía no se sabe quién va a ganar. En el mientras tanto hay una pelea. Y los que están desarrollando la televisión del futuro todavía la están desarrollando como televisión, aunque se vea en el anillo que llevas puesto. Eduardo. Sí, nada, es un aporte a... Una más, dos más. A nuestra vanidad de argentinos, que nos encanta que el mundo nos esté pendiente de nosotros. Escuché al doctor David Loretti. Sí. Mencionaba que este fallo de la Corte lo estaba analizando tanto la ONU, de la Relatoría De libertad de expresión, sí. Y la CEPAL están analizando ¿Por qué es tan importante para la Relatoría de la ONU? ¿Por qué es inédito? ¿Y por qué es inédito? A ver, uno podría decir esto en Europa o en Estados Unidos o en Canadá no es nuevo. Bueno, porque no está permitida la concentración. Yo en el año 2008 viajé a Canadá y tuve la posibilidad de participar de una audiencia pública en la que la autoridad canadiense, el AFCA canadiense, le estaba por quitar una licencia a un canal de televisión. Hacía pocos días que Chávez le había quitado una licencia vencida a un canal de televisión que había propiciado el golpe contra él. Y la licencia estaba vencida. En los titulares del Mundo era el dictador Chávez. En Canadá le iban a quitar la licencia. Era una audiencia pública, había público, estaban los canales y las radios competidoras. Y yo le pregunté a este buen hombre, presidente del AFCA de allá, ¿por qué le iban a quitar la licencia? Y muy tranquilamente me dijo, porque ellos cuando obtuvieron la licencia se comprometieron a hacer 4 horas diarias de noticiero. Y están solo haciendo 2 horas diarias de noticiero. Entonces, si nos convence de que por cuestiones de costo no pueden, les seguimos permitiendo emitir. Y si no, le sacamos la licencia y se la damos a otro, porque la licencia es del público. Y se la dimos a ellos para que hagan esto, y si no... Cuando yo lo escuchaba decía, si esto sucede en la Argentina, Claro. nos matan. Y para ellos, para el sistema político, eso era respetar la ley. Entonces, es la primera vez que hay un fallo que te dice que tenés que tirar todo para atrás, porque tuviste un sistema político que permitió algo que en otro lugar no se hubiera permitido nunca. Entonces lo están analizando. ¿Por qué? Porque esto mismo pasa en otros países de América Latina que también deberían... ¿Qué pasa si mañana Brasil logra sancionar la ley que a pesar de Lula y Dilma todavía no pudieron sancionar? ¿Qué pasaría con O Globo si los tienen que hacer vender? Este antecedente es fundamental para aquellos países de América Latina que durante décadas quitaron regulaciones y permitieron la formación de grandes cadenas que los países centrales nunca permitieron. ¿Eso lo pueden tomar como jurisprudencia? Absolutamente. Así como la Corte tomó como jurisprudencia todos los fallos de la Corte Interamericana, de la Comisión Europea. Digo, ¿por qué yo creía que el fallo debía ser a favor? Porque todo lo escrito en el mundo era a favor. Y podía ser en contra por las presiones políticas. Fue a favor porque correspondía. Ahora, los países que como el nuestro tuvieron regulación y se la quitaron, o a pesar de la regulación concentraron, que casualmente no son los países centrales, sino somos los países periféricos, esta es una jurisprudencia para el futuro. ¿Hacemos chan chan? Sí, hacemos chan chan. Uy, acá bueno, a ver, uno cortita. Yo me quedé pensando en lo que salió a decir el presidente de la Corte, después del fallo, ¿no? En lugar como que esto podía continuar en la justicia. Te pregunto como abogado. Pongo la corbata. ¿Hubiese sido posible ese tema? Y lleva otra pregunta contenida, preocupado por la democracia, te digo. ¿Qué hubiese pasado si la Corte hubiese fallado al revés, el 4-3, a favor del Grupo Clarín? Mira, siempre primero te voy a contestar con un chiste. Si supiera todo eso, compraría el billete ganador.
y no el que compro todos los años. Pero ahora te voy a contestar lo que yo creo que hubiera ocurrido. Yo creo que al gobierno se lo llevaban puesto y creo que condicionaba al futuro gobierno. Porque salvo que el fallo hubiera sido en contra, pero muy fundado, y uno dijera, sí, tienen razón, esto está muy bien fundado y no se nos ocurrió que podía ser así. Por algo no ocurrió. Digo, teníamos razón y sabíamos, no por pedantería, que en el mundo la cosa era así. Y por eso la Corte falló a favor. Si hubiera fallado en contra de manera inconsistente, quedaba condicionada la democracia, porque esto era, ¿vieron muchachos? Con nosotros no se puede. Así que ordénense, yo les digo lo que hay que hacer y les va a ir bien y van a poder seguir gobernando. Y si no, no van a poder gobernar. Bueno, la Corte nos resolvió este problema. Después dependerá de la capacidad ya de los gobernantes, pero no de la limitación brutal que teníamos. Y la otra pregunta, Lorenzetti no dijo eso. Eso es lo que dice el diario La Nación, que dijo Lorenzetti, y eso es lo que dice el diario Clarín, que dijo Lorenzetti. Lorenzetti volvió a decir lo que dice el fallo. Y es, en caso de controversia, siempre va a la justicia. Pero la controversia puede ser por el precio, por el mecanismo de aplicación, es decir, si la AFCA hace una arbitrariedad, pero hay que esperar a que se produzca la arbitrariedad e ir. Hay que esperar a que te coticen la empresa e ir a reclamar la diferencia. No es que dice quedó abierta la judicialización. Está cerrada la judicialización. Se refería a las consecuencias del fallo. Y no pero al aunque fallo no mismo, hubiera porque dicho son nada, cosas juzgadas. a ver, el propio fallo, el fallo es cosa juzgada, es inapelable. Las consecuencias del fallo siempre son revisables judicialmente. Pero aunque no lo diga Lorenzetti, aunque no lo hubiera dicho el fallo de la Corte, es el sistema judicial argentino, es decir, lo mismo que dijimos antes. Ahora, ¿por qué la tapa de Clarín, la de La Nación, sobre todo decía, Lorenzetti dijo que el tema no está terminado? No, no dijo eso, el tema está recontra terminado. Lo que dijo es, le preguntan, ¿y qué pasa si se quejan del precio? Bueno, tienen derecho a ir a la justicia. Bueno, el presidente de la Corte dijo que esto va a seguir en la justicia. No, dijo que si el precio, después que se vende, porque tienen que vender, no es justo, puede ir en la justicia. Por eso digo, volviendo al inicio, esta pelea es por la construcción de sentidos, por la construcción de ideas y por la libre circulación de ideas. Si un grupo económico concentra el 60% de las bocas de expendio de lo que nosotros vamos a recibir, es como la Standard Oil. Pero en lugar de ponerte nafta, te ponen veneno.